En Creabinars.org somos una red, un hub digital construido con nodos activos en conexión global. Por eso, al plantear esta primera píldora de economía creativa para la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas Alejandro Remers, nos preocupa hablar de gestión de redes y de su impacto en la economía creativa. Como afirma el profesor Castells, la sociedad red es la estructura social de nuestro tiempo, la trama de nuestras vidas, como lo fue antaño la sociedad industrial. Se fue formando en las dos últimas décadas del siglo XX y se ha ido desplegando en el conjunto de la actividad humana hasta transformar todo lo que hacemos, vivimos y sentimos. No es que la tecnología nos determine, ha sido la interacción entre cambios culturales, sociales, geopolíticos, con una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia, la que transforma información y comunicación. El resultado ha sido que vivimos de forma cotidiana en una red de redes, locales y globales, en todas las dimensiones de nuestra vida. Las redes para las industrias culturales pueden entenderse con una doble lectura, como un escenario ideal para la comunidad cultural universal, apoyado en una filosofía solidaria en la transmisión del conocimiento y las experiencias, y por otra parte una estructura económica que imagina a cada red como una oportunidad para desarrollar potenciales mercados culturales. Entre una y otra aparecen suficientes opciones de matices que las caracterizan. Hoy en este espacio invitamos a Cristian Figueroa, director y fundador de tejeredes.net, experto en metodologías y procesos que involucran el desarrollo de redes y comunidades de personas y organizaciones en espacios de cooperación social y económica a través del uso de tecnologías sociales. ¿Cómo aplicaríamos una metodología, es decir, para construir redes? ¿Cuál sería el proceso de construcción de esa metodología? Y sobre todo me preocupa mucho que lo llevemos a las industrias creativas y culturales, es decir, ¿cuáles serían esos pasos que habría que dar para construir una metodología en la que exista una horizontalidad y que todos los nodos estén colaborando de manera vibrante, ¿no? que de alguna manera estén funcionando al unísono? Ya establecimos un primer tema, que todos trabajamos en red y al final la red es una red conversacional y tú y yo ya estamos conectando de ida y vuelta. Podría ser unidireccional, tú me podrías estar diciendo lo que yo tengo que hacer o yo a ti decirte lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero estamos estableciendo una conversación. ¿Qué pasa? Los seres humanos ya para darle forma a esas redes ya han generado metodología y estructura, ¿vale? Generalmente nosotros nos han educado directa o indirectamente, digo indirectamente porque vivimos en un modelo así, directamente porque a veces estudiamos para poder estructurar organizaciones de esa manera, hemos estructurado metodológicamente elementos que tienen que ver con la jerarquía, ¿vale? Cómo se gestiona la jerarquía, cómo funciona, proceso. El más famoso de todas las personas que ha generado metodología en torno a esto es un señor que se llama Taylor, ¿vale? Está toda la teoría tayloriana, que viene un poco desde las épocas de la Revolución Industrial, de estudiar los tiempos de cada proceso, lo que hace una persona, incluido si va a descansar o no va a descansar, ¿vale? Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿existen otros modelos que nos permitan funcionar de otra manera, ¿vale? En este sueño de, ojalá no tuviera jefe o alguien que me estuviera controlando, ojalá, y uno dice ahí, ok, recurrimos a la palabra colaboración y uno dice, ok, la característica de la colaboración no es que cuando una organización o un sistema de red lo suma, quiere decir que sea hippie, como que cada uno hace lo que quiere hacer, cada uno asume los roles y funciones que quiera asumir, etcétera, 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 ¿vale? Y ahí es donde aparecen metodologías que nos ayudan a fomentar procesos. Ojo, aquí viene algo interesante. En la jerarquía existe colaboración, ¿no? Tú puedes tener un sistema jerárquico a lo mejor de 3 niveles, ¿vale? Pero en cada nivel tú puedes establecer mecanismos colaborativos en los diferentes equipos, ¿vale? Ahora, la gran pregunta es cuando tenemos un grupo de personas que queremos que se conecten de manera mucho más horizontal, ¿vale? Y que de alguna manera esas personas puedan tomar decisiones en conjunto, empezamos a hablar de una definición que es la autogestión. Y la autogestión está muy ligada a lo que es la autoorganización. Y si extrapolamos, la autoorganización tiene que ver con un concepto que aplicó un señor que se llama Hook, ¿vale? En una empresa, pues si quieres damos referencia, le llama caótico, caos organizado, ¿vale? Entonces, metodológicamente, cuando tenemos un conjunto de personas en un sistema más autogestionado, ¿qué necesitamos? Un tipo de sistema caótico, que exista un caos, que exista estructuras donde la creatividad fluya, la capacidad de que las personas puedan co-crear, hacer libremente, etc. Pero por otro lado necesitamos un cierto orden, establecer ciertos elementos que nos den orden.
En el caórdico, que si tú lo ves por ahí en alguna imagen, a lo mejor lo podemos mover, nos podemos dividir de un extremo a otro, ¿vale? Si nos vamos mucho al orden, obviamente que las organizaciones y las personas entran en modelos en que te sientes como con un corsé inmovilizado, etc. Que no puedo subir de un... Yo he ido a alguna empresa alguna vez de esta mega empresa, tú no puedes subir de un piso a otro por el ascensor, no puedes entrar a ciertos lugares, no puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son tantas las reglas del juego establecidas en el orden que te inmoviliza, ¿vale? Y ahí es donde empieza un poco la gente a sentirse mal. Y al otro extremo también, en el caos. Te puedes ir al otro extremo donde nadie sepa lo que se hace o dónde tienes que ir, etc. Entonces, se establece un punto medio, que es el caórdico, la autoorganización, donde en conjunto los diferentes actores que pertenecemos a la red, a una red más acotada que llamamos comunidad porque tiene un propósito, un número de personas acotada, y existe la fraternidad que nos permite reconocernos, aceptarnos, existe en cierto orden, establecemos ciertos elementos básicos en los cuales nos ordenamos, por ejemplo, una agenda de trabajo, por ejemplo, ciertos hitos que tenemos que establecer, pero existe la libertad que las personas, de acuerdo a eso que nos hemos puesto de acuerdo, hagan sus tareas, desarrollen sus acciones en grupo, de manera individual, etc. Cada cierto tiempo nos juntamos, a veces una vez a la semana, a veces cada 2 semanas, a veces una vez al mes, a veces una vez al año, depende de la conversación que queramos ver. Si es remirar el propósito en nuestra estrategia, a lo mejor nos juntamos antes de final de año como para mirar qué pasó y qué va a pasar el próximo año. Si es un tema de ir semana a semana, estamos viendo un poco cómo va la operación de la semana. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las metodologías. Ahora, desde el punto de vista metodológico más en la raíz, siempre vamos a necesitar generar 3 tipos de valores en un modelo autogestionado, ¿vale? Que el sistema esté generando valor social, indicadores que en el fondo establezcan que las personas se relacionan. Es muy difícil establecer indicadores donde nos permita medir cómo las personas se relacionan, ¿vale? Pero podemos establecer mecanismos que hagan que se incentive el sistema relacional de las personas, ¿vale? Que nos conectemos, que exista empatía, que podamos resolver nuestros conflictos, que nos observemos, etcétera, etcétera, que podamos conversar. El segundo valor, o los segundos indicadores, tiene que ver con el valor que se relaciona con el conocimiento, es decir, qué tanto compartimos experiencias, saberes, etcétera, que eso también es súper importante para el sistema porque tiene que ver con la pata de innovación. La otra tiene que ver con la pata social, relacional, la pata de innovación, la pata de conocimiento, y hay una tercera pata en el modelo de gestión que es el que más siempre colocamos indicadores, que son los valores de resultados. ¿Cuántos proyectos hacemos? ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Cuántos facturamos? Etcétera. Que esa también es una pata importante. Lo que pasa es que en la jerarquía nos asociamos y vigilamos mucho y construimos indicadores en el valor social, pero nos olvidamos del valor relacional y muchas veces del valor de conocimiento. Hoy día está de moda, tú has escuchado seguramente la espiral de Bilber, cómo van evolucionando las organizaciones, o las mismas organizaciones que se llaman TIL o turquesa, ¿vale? Estas organizaciones que funcionan más autogestionadas, etc. Se le establecen indicadores. En algún momento hay organizaciones más primarias cuyos indicadores, los únicos que ven tienen que ver con el valor de resultados. Hay organizaciones un poco más evolucionadas que se preocupan de la innovación, que además le agregan la parte de intercambiar conocimiento, etc. Y hay organizaciones altamente evolucionadas que además de integrar todo lo anterior, integran el valor relacional. Cosa que debería ser al revés, porque cuando nacemos los seres humanos, el primer valor que nos inculcan, en general a las personas, es la relación esa entre madre, padre, familia, etcétera, etcétera. Es un valor relacional. Pero algo pasa en nuestros circuitos de vida, de repente nos meten el valor de conocimiento, ¿vale? Porque nos mandan a la escuela, estamos aprendiendo, aprendemos en nuestra casa, etc. Y de repente nos ponen los valores de resultados, nos mandan a la universidad para que seamos unas cajitas que tienen que producir, etc. Y nos hemos olvidado de todo lo de atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que nosotros nacemos en redes muy autogestionadas, muy horizontales, donde vamos aprendiendo. Pero en la medida la sociedad nos ha metido en una caja transformacional que nos mete en un modelo mucho más estándar, jerárquico, desde la educación, etc. Hoy día se trata de cambiar eso, ¿vale? En general. Hay modelos educacionales, modelos de familia y modelos organizacionales, ya cuando estamos ejerciendo nuestra labor más de trabajo, de hacer, cuando somos ya mayores, que nos permiten mantener esa esencia con la cual hemos nacido en nuestra propia naturaleza, que es la colaboración.
esta segunda píldora sobre economía creativa que dedicamos a las redes, analizaremos dos casos. La Red de Emprendimiento Cultura, que gestionó para el Ministerio de Cultura de Colombia Cristian Figueroa, donde nos hablará de la figura del emprendedor social cultural, y el proyecto de 2019 de la Red de Teatros Alternativos. En el primero veremos que el punto de partida para ser emprendedor y poner en marcha cualquier iniciativa, sea de la naturaleza que sea, es tener como cualidad un firme compromiso y entrega por lo que se pretende realizar. Bajo este criterio, se concluye que cualquier persona puede ser emprendedora si tiene una vocación por generar ideas y desarrollarlas por sí misma. Pero en el análisis descubriremos dos tipos de emprendedores culturales. Uno es un emprendedor con un enfoque más productivo, empresarial y de mercado, que genera bienes y servicios en torno a la cultura, pero bajo parámetros de utilidad y rentabilidad, pues su interés es también vivir de ello y no necesariamente genera un capital social directo. En este lado se encuentran las industrias culturales de la música, el cine, las editoriales o las audiovisuales. Y el otro, que es un emprendedor social con tendencia a una producción más comunitaria, con un fin más cercano a la sociedad y enfocado hacia la parte creativa como agente transformador de colectivos. Su motivación no está basada en la producción de bienes y servicios culturales dirigidos al mercado, sino en la generación de un capital social directo. Por ejemplo, radios comunitarias, festivales de música por la no violencia, etc. El emprendedor social cultural en red entiende los procesos y acciones desde un punto de vista colectivo. En otras palabras, el emprendimiento social cultural busca encontrar solución a las necesidades que una comunidad plantea trabajando de la mano con la misma. Y el empresarial crea necesidades a la sociedad para que las solvente a través de un producto o servicio que se comercializa en el mercado. Tú participaste en el año 2012 en la Red de Emprendimiento Cultura, Mincultura, con un proyecto que se denominaba Emprendedor Social Cultural. ¿Puedes contarnos cómo fue, cómo incorporaste este modelo, qué fases tuvo, cómo se gestó de alguna manera todo ese proyecto de Emprendedor Social Cultural? Porque, bueno, para nuestra audiencia es muy interesante ver la aplicabilidad de determinadas metodologías. Yo creo que es muy interesante que nos cuentes cuáles fueron los retos y cuáles fueron con qué te encontraste, ¿no? Y cómo creciste también como organización tú a través de ese proyecto. Con TGRE llevamos ya 11, 12 años como metodología. TGRE, entre paréntesis, metodología para trabajar en red y poder generar modelos de articulación o gestión colaborativa. Entonces, en ese tiempo, el 2012, TGRE nace el 2009, el 2012, estábamos en pleno proceso de desarrollo de la metodología. Y algo interesante que habíamos hecho fue ir a los ámbitos de cultura, porque era desarrollar la metodología desde la praxis, desde la experiencia. Entonces, en vez de ir a los sectores tradicionales de la economía, que más yo a nivel personal y con otras personas que interactuábamos los conocíamos, como podía ser el sector industrial, la agricultura, etc., veíamos que en el sector cultural, creativo, había mucho trabajo en red, y era súper interesante porque lo que eran los sectores más tradicionales, ciertas deficiencias o brechas en el trabajo en red, en cultura y creatividad eran ventajas, o se desarrollaban con más facilidad. Y al revés también, lo que acá eran fortaleza, acá eran debilidad, ¿vale? Por ejemplo, algo que es súper claro y creo que esto se conversa diariamente, el valor de resultado, todo lo que tiene que ver con marketing, conseguir clientes, desarrollar marketing, facturar, etcétera, etcétera, etcétera. En los sectores tradicionales está bastante maduro y desarrollado, pero en el sector creativo a la gente le cuesta hacer, ¿vale? Y acá, todo lo que tiene que ver con trabajar en equipo, generar confianza, etcétera, era algo así como, me van a robar mi patente o van a ver cómo yo hago las cosas y se van a llevar a las personas mi idea. En el sector cultural creativo es más fácil. La gente tiende a compartir más, a crear más, etc. Siempre hay casos y casos, pero te digo, la balanza es así. Entonces, como vimos que esto era falencia, dijimos, bueno, vamos al sector creativo y cultural a trabajar. Y ahí, en su momento, cuando ya llevábamos un tiempo haciendo cosas, el Ministerio de Cultura de Colombia nos dice, oye, ¿por qué no fomentamos trabajo en red entre emprendedores y emprendedoras de la cultura en diferentes territorios de Colombia? Vale, dijimos, y nos fuimos a instalar a Colombia, pero en ese momento nuestra red era muy pequeñita, etcétera, en torno a TGRE de profesionales, y empezamos a trabajar en Colombia. Y al andar, lo que nosotros hacíamos era hacer unos laboratorios, en el fondo eran unos laboratorios, donde prototipábamos,
en ese tiempo todavía era muy raro esto, hoy día es bastante natural tener laboratorios para prototipar fenómenos, circunstancias en torno al trabajo, etcétera, que te permita co-crear, ¿vale? En ese momento empezamos, hacíamos unos workshops, unos laboratorios de 4 o 5 días, donde llegaban diferentes emprendedores en torno a un territorio concreto. Y el objetivo era cómo fomentar que trabajaran más en red, y fortalecer eso, ¿vale? Por lo tanto, partíamos con ventaja de que ya venían con una cultura de trabajo en red. Pero ¿qué nos fuimos dando cuenta? Esto fue lo interesante. Bueno, fuimos fortaleciendo con metodología su capacidad de trabajar en red, de conectarse, identificar temas, poniendo en valor que era importante generar el valor de uso, valor de resultados, junto con el valor relacional, social, compartir conocimiento, todas estas cosas, ¿vale? A través de, no en lo teórico, nunca les pusimos un PowerPoint, era todo práctico, ¿vale? Práctico, 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 las personas iban como moviéndose y fortaleciendo. Ahora, ¿qué nos fuimos dando cuenta? Que las personas en general que participaban de estos procesos, y sobre todo al trabajar en red, eran personas que tenían un arraigo muy fuerte con sus comunidades y sus territorios, y utilizaban los oficios que estaban en el mundo de la cultura, como podía ser la música, la danza, o en el mundo de la creatividad, como podía ser el diseño, etcétera, etcétera, o mezclado, ¿vale? Teníamos mucha mixtura, teníamos gente que hacía murales, ¿vale? Mezclaba el diseño con la pintura tradicional, con no sé qué, no sé cuánto, y eran arquitectos, entre paréntesis. O gente que hacía danza contemporánea y la mezclaba con música, no sé qué, no sé cuánto. Pero nos fuimos dando cuenta que esta gente, estas personas, tenían algo en común, identificaban un problema en su comunidad, y era lo que les movía a tratar de hacer un proceso o un emprendimiento creativo, que muchas veces no tenía una devolución desde el punto de vista monetario como tal, pero sí tenía una devolución social y de conocimiento altísimo, ¿vale? Ahí es donde entraban programas a veces del ministerio un poco para arropar desde el punto de vista económico todas estas acciones. Y ahí empieza a aparecer el concepto de que decimos, vale, tenemos personas que identifican problemas sociales en sus territorios, que los transforman en una oportunidad de hacer algo, ya te voy a hablar un ejemplo, y que ocupan los oficios de la cultura para desarrollar un producto, un servicio, lo que sea, ¿vale? Y hasta ahí, súper bien. Y empezamos a hablar de emprendedores sociales. En ese tiempo ya empezaba a aparecer el concepto de innovación social, emprendimiento social bastante fuerte, lo que no lo habíamos visto en la cultura, ¿vale? Entonces, conversando con gente, amigos y amigas que estaban en el mundo del emprendimiento social, nosotros mismos con TGR estamos dando vuelta en ese mundillo, en Latinoamérica en particular, y acá también en España, nos empezamos a dar cuenta de esto. Ahora, ejemplos concretos. Voy a llevar al extremo más extremo, ¿vale? Después tenemos un montón de ejemplos al medio, y después algunos ya con características más de negocio. Entonces, por ejemplo, en un barrio donde el tema de la droga era un problema, o es un problema, ¿vale? Un barrio en Colombia donde es muy común en muchos barrios de Latinoamérica, donde el tema de la droga es un problema, como puede pasar acá también en algún barrio de Madrid, qué sé yo. Entonces, personas que ya habían pasado por problemática en torno a la droga, que habían estado presos, o habían sido consumidores, decían hacer un cambio. Se transforman en agentes de cambio. Ese es otro concepto súper potente al lado de la innovación social. Se transforman en agentes de cambio y observan que, oye, con la danza, hip hop, ¿vale? Esto es súper común, y la música, ¿vale? Es capaz de entusiasmar a los jóvenes, ¿vale? O los hijos de sus amigos que habían muerto algunos, o que estaban presos, dicen, vamos a hacer un cambio, yo quiero hacer un cambio por los hijos de mis amigos. Dicen, vamos a fomentar vamos a poner una escuela de hip hop y de música, y vamos a hacer un festival cada cierto tiempo de hip hop y música en el bar, ¿vale? Los indicadores eran súper concretos, entre paréntesis. Los días, ellos nos contaban, los días que se hacían los festivales, los niveles de violencia bajaban el fin de semana en el bar, ¿vale? No quiero estandarizar, estoy hablando, y tampoco voy a decir nombres ni nada, pero eran cosas que empezamos a observar, que observamos. Entonces, ahí empieza a aparecer, ahí te estoy contando un ejemplo extremo, ¿vale? Un ejemplo extremo desde el punto de vista social, relacionado con problemáticas muy, muy arraigadas, donde un emprendedor, emprendedora, agente de cambio, utiliza oficios en torno a la cultura, la danza y la música para hacerse cargo de problemáticas sociales donde hay una oportunidad. Obviamente, porque en el festival de danza a lo mejor cobraban entrada o después lo postulaban a algún fondo, etcétera, y lograban empezar a mover un modelo de trabajo, ¿vale? El otro extremo tenemos el típico trabajo de un emprendedor social que utiliza algún oficio de la cultura para hacer alguna transformación social en el sistema, ¿vale?
desde la arquitectura, desde el diseño, desde la música, etcétera, etcétera. Y así se nos han llenado. Entonces, lo interesante de todos estos proyectos que trabajamos fue fomentar redes de personas que se aglutinaran en torno a problemáticas sociales para repensar cómo podían trabajar esas problemáticas desde los oficios de la cultura. Y fue súper interesante. Identificamos muchos agentes de cambio que ya estaban, no es que nacieran porque fuimos nosotros, sino que ya estaban. Lo que pasa es que no sabían que eran ellos agentes de cambio. Entonces cuando tú les dices, oye, ustedes son agentes de cambio, y el modelo que aplican es esto, pero lo pueden potenciar con esto, ya les dabas como que le ponías la capa de superhéroe, ¿vale? Y podían usar mejor sus poderes todavía, en combinación con otros, no solos, ¿vale? O solas. Y eso fue lo interesante de ese proyecto que hicimos en Colombia, ¿vale? Obviamente trabajamos con mucha gente durante casi un año entero, en 12 territorios, ¿vale? O 13 o 10 territorios, a esta altura no me acuerdo, pero fueron muchos, y fue súper interesante, ¿vale? Fue maratónico, pero fue bonito porque nos ayudó a conformar la metodología Tejer Red, ¿vale? Es donde nacieron los talleres de formación, o los workshops, los labs, etcétera, que hacemos. En su momento se llamaba CIRCO, Centro Itinerante de Redes Colaborativas. De hecho, nosotros nos nutríamos del mundo de gente de la cultura que nos ayuda a diseñar los talleres y todo el enfoque metodológico. Entonces siempre invitamos a una diseñadora, alguna persona que se dedicara al mundo del teatro que nos ayudara a dinamizar algún concepto. De hecho, eso fue genial en TGR, porque gran parte de todos los conceptos que a veces pueden ser muy áridos enseñarlos, nosotros desde el punto de vista presencial, usamos dinámica, que habíamos sacado del mundo del teatro, que habíamos sacado de algún lado, ¿vale? Proyecto que me gustaría abordar es el proyecto de red de teatros alternativos para la Comunidad de Madrid. Creo que ahí también aplicasteis la metodología propia y obtuvisteis unos resultados interesantes. Un poco que nos compartas la experiencia, cómo fue esto, ¿no? Cómo fue el proceso, hacia dónde, cómo construisteis un poco esa dinámica nueva. Sí, el año, no sé si fue a final del 2018, pero durante el 2019 estuvimos trabajando con una asociación de teatros aquí en Madrid, teatro más alternativo, Teatro Off, que se llama, salas más pequeñitas que se aglutinan en ciertos barrios, más el centro y un poco la periférica del centro, ¿vale? Y obviamente que su gran pregunta era cómo generamos mayor foco en lo que hacemos, mayor sinergia, mayor autogestión, ¿vale? Y la autogestión, que ya lo habíamos hablado al inicio de esta conversación, no funciona si una de sus patas, hay 3 patas en la construcción organizacional, que es el propósito, la fraternidad y un número de personas identificables, acotables. No es que una comunidad sea infinita. Cuando alguien dice la comunidad de Google, bueno, son millones de personas conectadas por Gmail, no. Una comunidad, un número de personas que yo soy capaz de reconocer como tal, ¿vale? Entonces, cuando tú miras eso, tú puedes hacer un análisis, un diagnóstico rápido de una organización, de un club, de cualquier, puede ser un club de fútbol, puede ser un club de deporte, puede ser un club de lectura de libro, puede ser un club de música de coro, puede ser una empresa. Tú puedes hacer rápidamente un diagnóstico con tres preguntas. ¿Cómo están las relaciones, la fraternidad de las personas? ¿Cómo está el propósito, el direccionamiento, la estrategia, etcétera?
y cómo está, si las personas se reconocen, se conocen o no. Ya con eso, el resto ya te puedes hacer una idea. Y en este caso, el trabajo lo centramos en el propósito, ¿vale? Porque lo que ellos sentían es que les faltaba como, en el fondo, tener un discurso homogéneo, no un discurso único, ojo, un discurso homogéneo que todos lo creemos, ¿vale? Que lo conectemos, que genera autogestión, porque la autogestión se genera cuando todos cantamos la misma canción. Cuando cantamos todos la misma canción, nos podemos ir por ahí con la canción, hacemos nuestras cosas, volvemos, y ya hemos hecho las cosas cantando la canción, ¿vale? Cuando digo cantar la canción es que todos estamos de acuerdo que hacemos música, hip hop, etcétera, etcétera, y vamos por ahí y hacemos música y hip hop, traemos y rearmamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Existe la autogestión. Entonces, el propósito generalmente se responde, y ahí hay otras metodologías, no es metodología TGR, ¿vale? Se responden con 3 o 5 preguntas. Hay 3 preguntas básicas que son el para qué hacemos lo que hacemos, o por qué hacemos lo que hacemos, generalmente el para qué es mucho más cercano, el cómo lo hacemos, que tiene que ver con los valores, y el qué hacemos, que tiene que ver con los productos concretos, servicios que entregamos, ¿vale? Es como una cascada. El para qué hacemos lo que hacemos, como generalmente hay organizaciones que generan visión, misión y una frase larga. Yo siempre digo, el para qué deben ser 2 líneas. ¿Para qué hacen lo que hacen? Mira, para que la gente sea más feliz, o para que las personas puedan colaborar de mejor manera. Estoy haciendo cosas que tienen que ver con lo mismo. O para que las personas tengan acceso a música de calidad. Bueno, vale. ¿Cómo lo hacemos? Mira, de manera transparente, colaborativa, o de manera jerárquica, guardando información. Tiene que ver con los valores, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Mira, hago cursos, hago jabones, ¿qué haces concretamente? ¿Vale? Y en el caso del teatro fue súper interesante, la asociación, ya habíamos trabajado con algún teatro del sector haciendo esto mismo, ¿vale? Tratando de fomentar la autogestión. La autogestión hay que entenderlo también como un modelo de transformación cultural. Pasar de una cultura tradicional a una cultura colaborativa implica ir practicando y meter el cuerpo en acción, como meterse en un gimnasio. Mi cuerpo no va a ser más aerodinámico, no va a correr más fuerte, etcétera, si yo no voy al gimnasio o tengo una dinámica de salir a correr, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Si yo soy sedentario, no voy a hacer los 100 metros en 10 segundos. ¿Vale? Por ejemplo, el caso de algunos de los corredores. Lo mismo pasa con los modelos colaborativos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, por ejemplo, la asociación de teatro, los diferentes teatros, hicimos un laboratorio o hicimos un gimnasio que nos permitiera co-crear en conjunto ese propósito con esas preguntas. El para qué, el cómo y el qué. Que permitió definir un para qué común, ¿vale? Que se sintieran reflejados y dijeran, vale, esto es lo que hacemos, ¿vale? En el fondo, llevándolo a un símil, por ejemplo, como de un deporte. Ah, vale, este es el juego que jugamos, básquet, ¿vale? O tenis, ¿vale? Entonces, el tenis significa lanzar la pelotita, recibirla, etc. Entonces, jugamos tenis, este es nuestro propósito, jugar tenis de manera feliz, ¿vale? Hacer teatro social de manera no sé qué, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Como el rayado de cancha, ¿vale? ¿Cuáles son los límites que tú estableces? Mira, lo hacemos de manera colaborativa, transparente, etc. El que no sea colaborativo, no sea transparente, no puede entrar a esta cancha, ¿vale? No sé si se va entendiendo la analogía. ¿Y qué hacemos? Mira, ¿qué hacemos? Jugar con una pelotita, que la llevamos para allá. ¿Qué hacemos en ello? No es que directamente todos los teatros, uno de sus qué, hacer obras de teatro o mostrar obras de teatro de terceras compañías, ¿vale? A veces también los teatros tienen un bar. ¿Qué hace una asociación? Poner en valor común la cartelera de los asociados. Resolver problemas comunes ante la administración, el sector público, etc. Usar medios comunes para fortalecernos. En vez de tener cada uno un proyector y luz, etc., se pueden intercambiar cuando alguien no lo utilice como un banco de materiales, ¿vale? De tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, te estoy dando ejemplos de cosas que aparecieron. ¿Qué pasó hoy día? Efectivamente, con la pandemia, por ejemplo, el mundo del teatro lo ha pasado súper mal. Porque de la noche a la mañana les cerraron la sala, no solamente la sala, las compañías no han tenido donde mostrar, etcétera, etcétera. Hoy día se han vuelto un poco al ruedo con ciertos protocolos, con ciertas cosas, pero con una estrechez financiera terrible, ¿vale?
pero ¿qué lo ha sostenido? Justo el otro día hablaba con uno de los socios de esta asociación, ¿qué lo ha sostenido? Su valor relacional con las compañías y con el equipo y con las personas que trabajan en el teatro, ¿vale? Ha sido lo fundamental. Su valor de conocimiento del público, de lo que hacen, etc. Y se ha mantenido con créditos que le han dado los bancos, están esperando ayudas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Por ejemplo, si no hubieran hecho una planificación seguramente, ¿vale? Si no hubieran conversado, si no se hubieran fortalecido, no quiero decir que esto le ha salvado la vida o no le ha salvado la vida, pero obviamente que lo ha pillado con mejor pie para ir todos juntos, porque me contaba el otro día, justo este fin de semana fui a tomar café a uno de ellos, me contaba que cuando fueron a conversar con la administración, obviamente que estaban los grandes teatros de Madrid, estaban los grandes no sé qué, y estaban ellos también como asociación, que son los pequeños teatros ¿vale? Que tienen salas pequeñas. Entonces, en ese sentido, trabajar planificación, hacer eso, fortalece que el grupo se cohesione y tenga claro a dónde ir y con qué ir.